Hola, muy bonito lunes, ¿cómo están todos? Para mí es un placer nuevamente encontrarnos por este medio y hablar durante estos minutos de lo que vemos en la vida, que es el arte. Hoy se lo vamos a dedicar a un gran maestro de la pintura holandesa, Jan Vermeer, pero sobre todo a una obsesión que tiene por la representación de la figura femenina. Mucha de la aproximación de esta exposición me basé en este maravilloso libro que se llama El arte de escribir de Svetlana Alpers y que es realmente una joya bibliográfica en términos de investigación del arte del norte de Europa y de esta capacidad que tienen los artistas nórdicos para describir la realidad visible. Así que, por favor, cualquier duda, comentario, me encanta leerlos. Al final, si tienen preguntas, las podemos responder. Y en caso de que no las vea en ese instante, yo me encargo de contestarles directamente. Iniciamos, por favor, la primera lámina. Como bien les dije, vamos a abordar la pintura holandesa, esta capacidad descriptiva de los pintores. Los pintores nórdicos tienen la habilidad de tener un ojo que le hacen de telescopio, pero también de microscopio. Pueden representar la vastedad del mundo, la grandiosidad del universo y también los detalles más diminutos en términos de la observación directa de la realidad visible. Esta es una vista de Delft. Se trata de la ciudad originaria de nuestro maestro, al cual vamos a dedicarle estos minutos, Jan Vermeer, y uno de los pocos cuadros que él tiene del exterior, de paisajes. Habíamos también ya hablado de que el paisaje es un género pictórico que se independiza de la figura humana, es justo en el periodo del barroco, y lo que podemos observar son estas pequeñas figuritas que apenas identificamos como seres humanos y el concepto de la disposición del paisaje. El ser humano deja de ser el señor y poseedor de su entorno y se somete a las propias reglas de la naturaleza. Siguiente, Sam. Sin embargo, poco a poco el mundo de Vermeer, este es un detalle magnífico de la vista de Delft, ¿no? Y en donde se representan las figuras humanas, pequeñitas, casi casi con el rostro velado y las tejas, ¿no? Los techos de dos aguas de esta magnífica ciudad que experimentaría un gran auge económico y mercantil hacia 1630 y que pues junto con la República formaría una de las potencias económicas más importantes del periodo barroco. Siguiente, por favor. Después de esta vista panorámica, nos vamos a meter a la vida íntima de Jan Vermeer. Tenemos pocos datos de este pintor, aquellos que nos arrojan acuerdos legales, ciertas inscripciones notariales, y lo que nos marca es que se trata de un personaje que mantiene un matrimonio durante muchos años, del cual se desprenden 15 hijos, viven en una linda casa en el centro de Delft, posiblemente de propiedad de la suegra, de apellido Bollens, y que ahí desarrolla prácticamente su vida. También es muy sorprendente, siguiente Sam, por favor, que a diferencia de la mayoría de los pintores de aquella época en donde estaban sueltos al mercado libre y tenían que ofrecer su obra a una ávida clientela, ¿no? Que consumía constantemente este tipo de escenas de vida cotidiana. En el caso de Vermeer, solo encontramos alrededor de 30, 35 obras de su autoría, en comparación con contemporáneos como Jan Steen, que actualmente se han identificado más de 800 y que inclusive dentro de la biografía de Jan Steen podemos darnos cuenta que ni siquiera esta gran producción de su obra, le bastó, sino que también tenía que administrar una taberna para su substención. Entonces, esto nos habla de que quizá Vermeer trabajaba para un mecenas en específico o que de alguna manera esta técnica minuciosa, este apego a la realidad visible,
no le permitía pintar con el mismo ritmo y lo que en sí, en realidad, causó fueron fuertes estragos económicos y posteriormente la quiebra. Aquí podemos ver esta observación minuciosa, casi neurótica del propio Vermeer, ¿no? En donde su ojo sirve como si fuese un microscopio y no pierde detalle. Observen cada uno de los ladrillos que conforma el muro de la construcción, ¿no? Con estos detalles que existen, tanto de la argamasa, pero también de cierta humedad, salitre que ha brotado a través de los años, los pequeños dos niños que están jugando, una sobre un piso aparentemente como una especie de terracería y el niño se encuentra en una banqueta que inclusive si observan muy bien, esa banqueta está constituida de losas grises y blancas, ¿no? En un juego de damero y al fondo se pierde en un espacio contiguo una figura femenina que está llevando a cabo alguna labor doméstica. Siguiente, Sana. Dentro de este ámbito cerrado es donde el magnífico pintor realizaba sus obras, tenía su taller. Se sabe que invertía muchísimo tiempo en el momento que le tocaba moler los pigmentos para llegar justo al tono perfecto según la luz que transformaba los tonos de los objetos. Aquí vemos la alegoría de la pintura o el arte de la pintura, que es un cuadro muy interesante porque los pintores acostumbraban tener un cuadro modelo, un cuadro en donde ellos dejaran ver todas sus grandes habilidades, sus grandes dotes como pintores. Así que él hace gala de su virtuosismo en el momento en que nos pone en el primer plano un tapiz muy pesado a manera de telón, en donde podríamos ver la riqueza cromática y el detalle minucioso en cada uno de los elementos ornamentales. Después, bueno, ajustado por una silla, si la logran ver, como si la silla misma detuviera el peso de este tapiz. Después aparece la figura del pintor, que posiblemente sea Jean Vermeer, vistiendo sus mejores prendas, ¿no? Haciendo gala también de esta lucha del artista por ocupar cada vez más un lugar privilegiado dentro del sistema social. Eh, Está justo en el acto de pintar y se apoya en una especie de bastón que se llama tiento y que le permite al pintor tener como esta minuciosidad, esta exactitud casi casi quirúrgica a la hora de poner el pincel sobre la superficie pictórica. Si se acuerda de la sesión pasada que se la dedicamos al gran Rembrandt, difiere mucho en este proceso que él tiene, ¿no? De esta cualidad plástica, dejar evidente la materialidad del óleo, inclusive el propio gesto del pintor al pasar el pincel. Aquí lo trata de evitar. ¿Por qué? Porque el principal objetivo de la pintura nórdica es engañar a la mirada, dar la ilusión de lo que se está observando es real. Después observamos una figura femenina, a manera de Clio, la diosa de la historia, y en el escritorio hay algunos detalles que nos refieren a la tradición clásica y también al arte de la imitación con una máscara. Siguiente, Sam, por favor. Este tipo de obras tan exquisitas, tan detalladas, que le implicaban tanto tiempo, era una manera en la que si el artista recibía a un importante cliente y que no tenía ninguna pieza disponible para que se la pudiera llevar de inmediato, sí tenía esta especie de modelo en donde daba fe de la gran habilidad y dominio de su arte, ¿no? Entonces, por eso nos sorprende aún más el detalle con el que representa la cartografía que se encuentra al fondo, esta representación de un plano que cada uno, si observan, hay una serie de mini paisajes flanqueando el plano, el mapa, y el detalle que pone hasta justo cómo había estado doblado y se había quebrado hasta cierto punto la piel, y también nos puede sorprender inclusive la representación de su grifa cabellera, al igual del detalle minucioso a la hora de representar la figura femenina. Siguiente, por favor, Sam. Yes,
esta figura femenina a la cual le queremos dedicar esta sesión, ¿no? Esta manera de representar a las mujeres, pensar que se trataba de un hombre un tanto solitario en una casa muy, muy activa, ¿no? Son 15 niños los que habitan en su hogar, ¿no? De distintas edades, y pareciera que él observa al mundo femenino, a este mundo en donde él habita, de manera distante, de manera contemplativa, eh, y como si le diera una plena autonomía, ¿no? Haciendo gala de esta posición del voyeur, ¿no? De aquel que ve, observa sin ser visto, representa siempre a la mujer autoposeída. Aquí la observamos a una dama, una jovencilla en un sueño, ¿no? Y todavía vamos a ver dentro de su obra cómo va a ir evolucionando. La mayoría de sus composiciones se llevan a cabo en el interior, posiblemente de su casa. También hay alguna teoría de que utilizaba maquetas, recreaba maquetas para representar las escenas de interior. Sin embargo, pues nada sabemos con certeza. Y vemos lo que posiblemente sea una de sus hijas adormilada sobre una mesa. Todavía conserva este énfasis en la pintura nórdica de representar espacios continuos para dar la idea del infinito, ¿no? Entonces hay una puerta que se abre y que nos lleva a otra alcoba de la cual meramente tenemos acceso. Poco a poco Vermeer va a ir cerrando ese muro, esa posibilidad de que la mirada escape y que solo se concentre en el detalle. Siguiente, por favor. En este detalle tan puntual, tan maravilloso como podemos ver en esta obra, ¿no? Y que se debe al empleo posiblemente de la cámara oscura, de una caja oscura que lo que ayudaba era depurar la calidad del tono del objeto, depurando la luz que incide sobre esta, ¿no? Entonces, Svetlana Alpers, en este maravilloso libro del arte de escribir, menciona, el cuarto oscuro era el nombre vulgar que se daba a un aparato que permitía el paso de la luz por un orificio al que normalmente iba acoplada una lente al interior de una caja o habitación oscura, proyectando sobre una superficie la imagen del mundo exterior. Funciona como el principio de la fotografía, ¿no? Este sería el principio de la fotografía, y lo que él observaba era ese objeto, o más bien el reflejo ya del objeto que había chocado en estos espejos que estaban al interior de la caja oscura, y que con eso te brindaba la realidad del tono con la luz depurada. Y de ahí que también podríamos pensar que este afán tan minucioso vinculado con la revolución óptica que se está viviendo en el norte de Europa, le impedía pintar con la rapidez que era necesario. Sin embargo, sorprendía a cualquier cliente ver esta calidad, ¿no? Esta calidad extrema que lo distingue igualmente de los pintores nórdicos, aunque él sigue la tradición de la pintura del interior, de rescatar la vida cotidiana dentro de sus temas. La calidad es extrema. ¿Por qué? Porque la mayoría de los otros pintores, si bien muchos de ellos sobresalientes, tenían la obligación de pintar con gran rapidez para poder ofrecer sus cuadros y seguir pintando y seguir ofreciendo para lograr su manutención, ¿no? No sucede así en el caso de Vermeer. Siguiente, por favor. Y así vemos una figura femenina donde ya completa este espacio que él tanto busca, que es la figura femenina. La mayoría de los detalles están orientados hacia el lado izquierdo de la composición, en donde encontraremos la fuente lumínica, principalmente de una ventana por la cual ingresa la luz, pero nuestra mirada no tiene acceso. No podemos ver qué espacio existe, ¿no? Se da, se fenomeniza afuera de esta construcción. Simplemente nuestra mirada está obligada a posarnos en la figura femenina que se encuentra quizá leyendo una carta, quizá
una lista, ¿no? Algunos deberes que tenemos, no hay un acceso al mundo narrativo, no hay argumentos, simplemente hay esta habilidad de congelar la escena, ¿no? Y de verla a la distancia. Siguiente, por favor. El tema principal en las obras de Vermeer es la mujer observada, la mujer como objeto de atención del hombre. Vermeer reconoce el mundo de esas mujeres, se encarna como algo distinto de sí mismo y con especie de apasionado desapasionamiento lo deja ser a través de ella. Eso es muy lindo porque la mayoría de las veces que hemos visto a la figura femenina como objeto, ¿no? De la observación masculina, siempre hay un rasgo de deseo vinculado con un deseo erótico, sensual. Aquí vemos que existe lo que dice Svetlana Alpers, un apasionado desapasionamiento, ¿no? Hay como una distancia muy clara entre la mirada no deseante de Vermeer y la figura femenina, ¿no? Ese mundo femenino al cual él no pertenece, pero que le intriga, mínimo en su visión formal, ¿no? En cómo se representa visualmente, que lo hace diferente de la mayoría de los artistas que habíamos visto y de cómo se va desarrollando el desnudo femenino, que está fuertemente vinculado, ¿no? Con este foco de atracción y sensual y sexual ante la mirada masculina, ¿no? Como una idea de posesión de la mirada masculina hacia la figura femenina. En el caso de Vermeer no lo existe, ¿no? Ahí está este ímpetu por congelar las escenas, por convertirlas en eternas y trascendentes y no dar información en cuanto al argumento, en cuanto a la narrativa, tampoco en la posibilidad de leer un perfil psicológico de sus efigiadas, como lo haría cualquier otro pintor del norte, del barroco, ¿no? Siguiente, por favor. Nuevamente nos perdemos en la vista, inclusive la crítica de la pintura italiana, esa pintura italiana que en aquella época no siempre veía con buenos ojos la pintura nórdica. ¿Por qué? Porque la pintura nórdica apelaba a la mirada y no a la razón, no implicaba ningún esfuerzo, no tenía, si bien sí tenía un fin moralizante, la mayoría no se basaba en acontecimientos nobles del ser humano, sino en el día a día, ¿no? Y aquí definitivamente lo que reconocen los pintores italianos es que la mirada queda hipnótica, ¿no? Que en realidad no hay nada más gozoso que observar una de estas obras y de perderse en sus detalles. Siguiente, Sam, por favor. Como una escena tan trivial, como una escena dentro de una cocina en donde una joven se encuentra vertiendo un poco de leche sobre otro caso. Así que es como Vermeer revela el universo con un dominio de los lugares comunes, evitando la anécdota. Al no relatar ninguna acción en específico, él logra dar a sus cuadros un ambiente atemporal, ¿no? Pareciera que fuera eterno esta acción que queda congelada y que trasciende, elimina los objetos accidentales, dominando el manejo de la luz, color y perspectiva, parece acceder a la representación de verdades universales. Otro aspecto importante que rompe con la tradición endémica de la pintura nórdica es que sus objetos no necesariamente tienen un valor simbólico, como lo habíamos visto en las sesiones pasadas, ¿no? Los objetos de vida cotidiana que sirven como portales de un valor, de un mundo simbólico, en este caso no quedan tan enfáticos, salvo en muy escasas obras. Siguiente, por favor, Sam. Lo que nos invita es observar, ¿no? A ver, a perdernos en estos detalles de la vida cotidiana y también, ¿por qué no?, a destacarlos y a valorarlos, porque al fin y al cabo en aquel entonces, pues eran los ambientes que rodeaban, ¿no? Entonces le da un valor, dignifica la vida del interior como ningún otro maestro nórdico. Siguiente, por favor. Esta es una cajita muy curiosa que aparece constantemente en las escenas
de la vida interior del barroco y que tiene como principio calentar los pies. Se ve una cazuela en donde se metía un poco de carbón caliente y unos orificios y pues si uno tenía frío, pues podía poner el pie encima y quedaba calientito. Y otro detalle que es magnífico es el zoclo, ¿no? Estos azulejos con ciertas figurillas para proteger el muro. Y lo que siempre sucede en la cocina es un espacio de uso rudo, entonces se ve un poco de mugre, ¿no? En el piso, a diferencia de otras escenas que hace Vermeer en las salas de estar, ¿no? En otros espacios mucho más cuidados. Siguiente, por favor. Nuevamente, la figura femenina, esta que nos voltea a ver, nos sonríe, se encuentra escribiendo una carta, la luz ingresa supuestamente por lo que pensamos que es una ventana, sin embargo nuestra mirada está obligada a posarse la figura femenina, pero sobre todo en esta magnífica capita que tiene de un color amarillo vibrante y con ciertas decoraciones de, de piel de armiño, ¿no? Que nos habla de un estrato social alto, al igual que enormes perlas que le cuelgan por las orejas de esta jovencita. Las mujeres de Vermeer, pese a la intensidad de su presencia, porque aparecen prácticamente en todas las obras que se encuentran de su autoría, salvo en los dos paisajes y dos cuadros que tiene Vermeer con figuras masculinas, son un mundo aparte, inviolado, autosuficiente, pero sobre todo autoposeído. Esa es la aproximación que le hace Svetlana Alpers a este magnífico maestro. Siguiente, por favor. Esta es de las pocas obras que podríamos decir que tienen un valor simbólico, que meramente es un tema cotidiano, que no lo sería tanto porque se trata de una mujer pesando perlas y que de alguna manera abre un portal místico hacia una reflexión. La luz ingresa con cierta dificultad debido a una cortina desde el lado izquierdo de la composición, baña la escena de una luz mucho más misteriosa que sus otras obras. Esta mujer se encuentra pesando perlas, las perlas símbolo siempre de pureza, ¿no? Entonces podría estar vinculado con las acciones humanas. ¿Por qué? Porque la clave te la da el cuadro de fondo. Ese cuadro de fondo en donde nos sirve como punto de escape de la visión y identificamos que se trata de un juicio final, ¿no? Entonces aparece simbólicamente la balanza, la presencia de la perla vinculando con la pureza, podría estar directamente relacionada con las buenas acciones y al fondo este cuadro, que también es un rasgo importantísimo dentro de la pintura nórdica, porque al ser Holanda una república predominantemente protestante, calvinista, los protestantes prohíben la adoración de imágenes sacras dentro de las iglesias. Por lo tanto, esta prohibición, ¿no?, hacia la imaginería religiosa reduce las posibilidades de representaciones de estos temas en este lugar, ¿no? Entonces, el hecho de que esté ahí presente el juicio final, ¿no?, quizá nos hable de inclusive una posibilidad de que el propio Vermeer podría haber sido un católico en un mundo protestante o aquel que le haya encomendado el cuadro podría haber tenido como esta visión, ¿no? Pero es una escena cotidiana que quizá nos hable de una dimensión moral a través de sus objetos. Siguiente, por favor. Y de las más famosas que se le conocen y que inclusive hay una película maravillosa que de ahí sale el título, ¿no? La joven con el arete de perla, este arete de perla que ya la vimos en una obra pasada, ¿no? Que porta una niñita escribiendo una carta con su capita amarilla. En este caso vemos cómo cambia radicalmente inclusive la moda. Al ser esta región altamente comercial, llegan ciertas influencias, ¿no? Entonces muchas veces las cofias tradicionales con estos finísimos encajes que sirven para cubrir la cabeza se sustituyen por exóticos turbantes como el que porta esta dama, esta jovencita, al igual que trae una indumentaria también de tradición oriental y lo que nos enseña es
la magnífica presencia de su belleza, pero también de la joya que porta en un claro oscuro, con un fondo negro, que también sería un poco inusual, ¿no? Dentro de la pintura del propio Vermeer. Siguiente, por favor. Y aquí les dejo la bibliografía, ¿no?, del arte de escribir, donde habla no solo de la obra de Vermeer, sino de también los maestros contemporáneos, de esta renuncia a la posibilidad narrativa, ¿no?, y de este énfasis a esta pintura que describe la realidad visual con maestría, ¿no?, con una maestría apabullante, que tiene que ver con la revolución óptica que está aconteciendo en aquel espacio, ¿no? Ya habíamos hablado del telescopio, del microscopio, y en este caso introducimos la presencia de la cámara oscura, ¿no? Y de esta observación, pues casi devota de parte de Vermeer, ¿no?, hacia la figura femenina. Hablando de mujeres, quisiera aprovechar y encadenar el tema y proponerles que la siguiente sesión la dediquemos hacia las mujeres pintoras, ¿no? Porque en realidad, cuando vamos a un museo, sobre todo en la pintura del Renacimiento, del Barroco, el siglo XIX, son pocas las mujeres las autoras de las obras, ¿no? Entender un poco la realidad social que se estaba aconteciendo, cómo participaban las mujeres dentro de los talleres, cuáles son los pocos nombres que lograron pasar a la historia y cuáles fueron la realidad, ¿no?, que vivieron estas mujeres pintoras, y para poderlo estudiar y hacer una revisión crítica, ¿no?, de la participación femenina dentro de la pintura, no tanto en el momento de aparecer, ¿no?, como este objeto deseante o admirado en el caso de Vermeer, sino la participación directa, el momento de actuar, ¿no?, y de estos procesos artísticos. Eh, Alguien ya me dice, sí, mujeres pintoras a favor, me encanta la idea. Bueno, hay varios comentarios. Gracias, querida Nuria, muchas gracias a ustedes, excelente tema, sobre todo porque efectivamente se ve reflejada a la mujer no como objeto de deseo, sino en los detalles que hacen de la vida cotidiana y cómo esa vida cotidiana se convierte en una acción trascendente, no renuncia al tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque como no narra, no hay argumento, se congela y se convierten en escenas eternas. Entonces, sí, efectivamente, muchas gracias por sus comentarios. Veo que efectivamente hay gente que le gustó la idea de hablar de las mujeres y me es muy interesante todos estos temas, dónde se ve el papel de la mujer y su aportación en el arte. Ya lo vamos a descubrir, cómo va a ir evolucionando, ¿no?, sobre todo en aquellas condiciones sociales que le dificultaban fuertemente a la mujer participar activamente en cualquier actividad, ¿no?, la mayoría de las actividades económicas, pero también en este caso en la materia que a nosotros nos interesa tanto. Pues bueno, me despido por este momento, nos vemos el próximo lunes y muchas gracias por escuchar. Que estén muy bien.